Uno fue que una mañana conversando por el parque, en esos interregnos que había, que no se sabía si filmaba o no filmaba, preocupado, andaba el viejo preocupado, y se filmaron ahí algunas imágenes que en el jardín, que él anda caminando, muy preocupado. Y la pregunta del millón, de nuestra generación y de todos los que estaban allí, si el país iba a llegar o no a elecciones. Nosotros somos la generación que vivió intensamente la sucesión de golpes de Estado, antipopulares, antiperonistas, gorilas, desde el 55 en adelante. Ya había pasado la caída de Frondizi, y entonces, esa era la pregunta del millón. General, ¿usted va a regresar? No me contestó directamente. Me dijo, ¿cómo lo ve? ¿Usted regresa? La discusión grande era así, el regreso de Perón. Y él me dijo, la macana de esto, palabra más, palabra menos, es que es muy tarde para mí y es temprano para ustedes. Es lo que él veía como el conflicto mayor que había. Y es cierto, la generación nuestra, los de 30, 35, 40 años, habíamos llegado a... Cuando éramos ciudadanos, había empezado la sucesión de golpes de Estado y los 18 años de democracias tuteladas o semidemocracias o gobiernos militares. El otro tema que rescato y recuerdo mucho fue que en octubre, hacia finales de octubre, yo me había quedado en Roma terminando la actualización política y doctrinaria, que era la película... Eran, como bien dice el título, las indicaciones que él daba para la última etapa de esta persecución que el movimiento hacía hacia la dictadura. Y fue una proyección extraordinaria. Perón y yo. El viejo se entusiasmaba tanto ante cada una de las cosas que seguía como un chico en la proyección. Y recuerdo que en la terminación de uno de los rollos, no recuerdo cuál de los rollos es, pero se entusiasmó el viejo y se paró y hizo un gesto así, lo que va a ser cuando juntemos toda esta gente nuestra con la experiencia nuestra, toda esta gente joven. Realmente estaba, y es cierto que estaba ya el cadáver de Iva, era un día de otoño lluvioso, escenario de Shakespeare, Me invitaron a cenar y en la cena estaba Perón en la cabecera, en la otra cabecera Isabelita. López Rega apareció por algún momento. Otra persona, uno o dos que no recuerdo, eran invitados, no me viene a la memoria, pero salió la anécdota que arriba estaba el cadáver de Vita y de cuando abrieron la tapa, que Perón miró aquello, levantó la cabeza y les dijo, canallas. El coronel, ¿Cabanillas era? ¿Cabanillas? Rojas Silveira, creo que fue. No, era el coronel del CIDE que había secuestrado el cadáver, que lo había llevado y lo vino a buscar. A lo mejor me equivoco yo. Bueno, la verdad impresionante, una cena tristísima con ese clima, pero bueno. Vamos a ver entonces Perón, la revolución justicialista. Muchas gracias por habernos acompañado hoy y nada, después de un corte vemos el film completo. La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido. San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa. Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas, pero en la que no se modificó el carácter de la misma. Pueblo y antipueblo, patria y antipatria, se mantienen aún como antinomias irreductibles. En los
los últimos años, la historia de esta lucha por la liberación nacional y social del pueblo argentino es la historia de un proceso revolucionario de características poco comunes. La historia de la revolución justicialista. Proceso que arranca en 1945 y se proyecta hoy hacia el futuro sin pausas ni interrupciones. Proceso nacional, popular y antiimperialista que reconoce solo a un gran protagonista, el pueblo argentino, y a un conductor, el general Perón. El exilio obligado de Perón se corresponde naturalmente con la proscripción que desde 1955 hasta hoy ha vivido la mayoría del pueblo argentino. Este exilio distancia a Perón del país apenas geográficamente. Pero Perón no es una circunstancia geográfica, sino un hecho histórico y político. Por ello es posible afirmar que, como tal, el general Perón nunca estuvo tan presente como hoy en lo interno del país. Y si la revolución justicialista sintetiza el actual proceso de la liberación argentina, Perón es a su vez la más alta síntesis de esta revolución. Esta película es un documento que intenta rescatar de la memoria del conductor del pueblo argentino aquellos datos significativos que sirvan, más que para una revisión del pasado, para la construcción de la definitiva liberación argentina. Bueno, general, estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. Y una de las cosas que más preocupa, así tanto internacionalmente, creo que nosotros queremos que usted pueda aclararlo muy bien, ¿a qué explica usted todavía la vigencia, hoy más que nunca, del peronismo en nuestro país, la Argentina? Bueno, eso es una cosa que estoy oyendo decir todos los días, de que hoy hay más peronismo que nunca. Y yo siempre contesto lo mismo, que no creo que es porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque los que nos han sucedido han sido tan malos que al final hemos resultado óptimos nosotros. General, usted de alguna manera sintetiza toda la experiencia del movimiento nacional. Digamos, su experiencia personal es la historia viva casi de la Argentina de los últimos 25 años. Usted nace con la revolución justicialista, como usted la ha bautizado justamente. ¿Cuáles son las raíces de este proceso que arranca en la década del 40 a partir de toda su experiencia y de su vivencia personal? Muy bien, yo puedo decir todo lo que se refiere y está ligado directamente a mi persona. Toda la revolución justicialista yo la he vivido desde el comienzo, aunque indudablemente no soy yo solo el que ha hecho la revolución, como algunos creen y me echan la culpa, sino que son miles de personas que han intervenido. Lo que yo puedo hacer es decir cuál ha sido mi intervención y en qué sucesos he vivido yo la revolución justicialista. Con lo que indudablemente presentaré algunos aspectos que no son conocidos y que son interesantes porque en cierta medida yo he sido el ideólogo y el realizador de la revolución justicialista. Todo esto comienza con el año 1938. Yo había estado hasta el año 37 en Chile de agregado militar. Llegué al país de vuelta y fui destinado al Estado Mayor General del Ejército, a la División Operaciones. Allí estaba realizando el trabajo que realizan los oficiales de Estado Mayor en el Estado Mayor General. Y un día me llamaron del Ministerio de Guerra. Era ministro de Guerra en ese entonces el general don Carlos D. Márquez, uno de los generales más distinguidos que ha tenido nuestro ejército. Un hombre de una gran cultura, muy serio, muy honesto, y a quien yo conocía mucho.
porque había sido él oficial del colegio militar cuando yo era cadete. Bueno,